pequeña introducción. Bueno, primero darles la bienvenida a todos. Luego, digamos, de septiembre comenzamos nuevamente con nuestro ciclo de investigación en humanidades, en nuestros viernes a la 1 del mediodía. Y bueno, quería presentarles a nuestro expositor del día de la fecha, en nuestro sexto seminario ya. El título de la exposición es Comportamiento al caminar en Temuco, Chile, la contribución del entorno construido y los factores sociodemográficos. Aquí tenemos a Mohamed Paidar, que es investigador y académico regular de la Escuela de Arquitectura de Temuco, de la Facultad de Humanidades de nuestra Universidad Mayor. Así que estamos muy interesados en escuchar a Mohamed contarnos sobre su investigación, y bueno, como ustedes saben, al final de la presentación vamos a dejar unos minutos para hacer preguntas o comentarios. Pueden usar el chat si quieren para lo mismo, y este ciclo va a estar grabado y luego les voy a hacer llegar el link para quienes quieran verlo en forma asincrónica. Mohamed, bienvenido, muchas gracias, y cuando quieras comenzar te escuchamos. Hola a todos, muy buenas tardes. Soy Mohamed Paidar, investigador y académico regular de la Escuela de Arquitectura de Temuco, de la Universidad Mayor. Gracias a organizadores y organizadoras de esta reunión de Facultad de Humanidades, especialmente doctora Mariana Paludi, para organizar esta serie de presentaciones que proporciona, la verdad, la posibilidad de interacciones entre investigadores e investigadores de Universidad Mayor. En esta presentación yo quiero presentar sobre mi proyecto de investigación realizado entre 2020 y 2021 hasta aproximado 3 meses pasado. El título de este proyecto de investigación es El comportamiento al caminar en Temuco, la contribución del entorno construidos y factores sociodemográficos. Primero me permite hablar poco sobre el problema a abordar. El uso de autos particulares para el transporte diario genera una mayor contaminación del aire, que también es uno de los principales problemas en las ciudades del sur de Chile. Esto es así mientras que los medios de transporte no motorizados como caminar y ciclismo o andar bicicleta son los modos de transporte más sostenible debido a su accesibilidad, menor contaminación y menores costos. Además, el aumento de los viajes activos contribuye a mantener la tasa mínima de actividad física y por tanto tiene un impacto positivo en la salud pública de los habitantes. La necesidad de un aumento en los modos de viajes activos para el transporte diario también se enfatizó durante la reciente pandemia de COVID, cuando el uso del transporte público presentaba riesgos para la salud de los habitantes. Más de 150 ciudades han ampliado las infraestructuras de emergencia para ciclistas y peatones con el fin de aumentar su resiliencia frente a la pandemia de COVID, según International Transport Forum 2020. Esta tendencia, especialmente a caminar, lleva a transformarlo como medio de transporte predominante en los viajes diarios. Además, la tasa de caminar disminuyó 5%, mientras que la tasa de uso de autos particulares aumentó 7% en los viajes de transporte diario entre 2003 y hasta 2013,
En Temuco, según actualización Plan de Transporte de Temuco 2017. Entonces, la tasa de caminar para el transporte diario en esta ciudad ha disminuido en las últimas décadas a pesar de su potencial para ser el principal medio de transporte de los habitantes de esta ciudad de tamaño medio. Por lo tanto, existe la necesidad de mejorar el comportamiento al caminar en el transporte diario de los habitantes de Temuco. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Según los modelos ecológicos, el comportamiento al caminar de una persona está influenciada por una relación compleja entre características ambientales, físicas y sociales y además individuales. En este diagrama pueden ver y considerar la jerarquía de las necesidades para caminar en respecto del entorno construido. Comienza de factibilidad, accesibilidad, seguridad, cómodo o confort y factores en relación de placer. Esta jerarquía es como similar de jerarquía de Maslow, pero en respecto de necesidades para caminar, que es introducido por Alfonso 2005. Por ejemplo, en mi artículo recién publicado en International Journal of Environmental Research and Public Health, yo traté para entender mejor cuál es la influencia de COVID-19 a esta jerarquía de las necesidades para caminar. Por ejemplo, yo consideré a través de teoría y además empírico para entender mejor cuál es la influencia de la salud mental, del estrés y otros atributos impuestada por COVID-19 a esta jerarquía de las necesidades para caminar. Entonces, aquellos que están interesados para más detalle sobre estas relaciones, por favor, revise este artículo publicado en esta revista en aproximadamente 2 meses pasado. Volver a mi tema, por lo tanto, es necesario comprender las relaciones actuales entre estos factores y el comportamiento al caminar en Temuco con el fin de mejorar el conducto al caminar en el transporte diario de esta ciudad. Entonces, el objetivo principal de este estudio estaba clarificar los principales factores sociodemográficos, sociales y del entorno construido que contribuyen a mejorar el comportamiento al caminar en Temuco. Además, algunos de los estudios previos sobre el conducto al caminar examinaron la relación entre el comportamiento al caminar y sus factores contribuyentes en función de los objetivos específicos de los viajes a pie, como caminar a lugares de trabajo, caminar hacia destinos educativos, entre otro tipo. Estos estudios sugieren que la influencia de diferentes factores que contribuye a la conducta de caminar puede variar según el propósito de los viajes a pie. En este sentido, este estudio además investiga la contribución de los factores seleccionados a la conducta de caminar en función de los diferentes propósitos de viajes a pie, como otro objetivo de esta investigación. Entonces pueden ver las preguntas de investigación que primero qué factores sociodemográficos y sociales contribuyen al comportamiento al caminar en Temuco, qué factores de entorno construido contribuyen al comportamiento al caminar en esta ciudad, que la verdad estaba nuestro enfoque principal sobre entorno construido y también
cómo influye el propósito de los viajes a pie en la relación entre el comportamiento al caminar, los factores sociodemográficos, los factores sociales y los factores de entorno construido. Acá en este diagrama entonces pueden ver el marco conceptual de este estudio, cómo se explicó que es considerar relaciones entre factores sociodemográficos, factores sociales específicos y con más foco en factores de entorno construido en respecto de tasa de caminata y también tasa de caminata en base de propósito de los viajes. Sobre metodología, debido a la limitación de COVID-19, la información de encuesta origen-destino y ODI, hogar y viajes, por el Ministerio de Transporte en 2013 se utilizó para medir el comportamiento al caminar y los factores sociodemográficos relevantes. Esto es que la verdad estaba debido de limitación que tuvimos en 2020, que la verdad no estaba posible para avanzar esta investigación de forma presencial. Entonces, utilizamos algunos factores de este documento del Ministerio de Transporte mediante el uso de IODI 2013. Se eligió una muestra de 1,721 personas que caminan en Temuco a diario. El uso, mejor decir que el uso de IODI para partes de las mediciones está respaldado por los estudios previos, por ejemplo, en trabajos de Mokhtarian, que Mokhtarian es un académica muy famosa en Estados Unidos. IODI también proporciona la información requerida para los variables sociodemográficos como el tamaño del hogar, trabajadores por hogar, adultos por hogar, ingresos, número de vehículos en cada hogar, posesión de licencia de conducir, sexo, situación laboral y edad. Entonces, además, los estudios previos en transporte que se enfocan en el comportamiento al caminar han clasificado los factores del entorno construido en respecto de caminar como modelo 3D, que pueden ver en diagrama a la derecha como factores de densidad, diversidad y diseño. Posteriormente se avanzó este componentes a 5D en estudios relevantes, que incluido densidad, diversidad, diseño, accesibilidad a diferentes destinos y distancia al tránsito. Según trabajo de Picora et al. 2003, las principales categorías de factores del entorno construido relacionados con los viajes activos son factores en respecto de factores de funcional, factores en respecto de seguridad, estética y destinos. Esta clasificación, la verdad, ha sido utilizado por la mayoría de los estudios que consideraron las relaciones entre el comportamiento al caminar y el entorno construido. En este estudio se utilizó la siguiente clasificación con respecto a los principales factores del entorno construido, como incluyendo densidad, destinos, factores funcionales y relaciones con la infraestructura, seguridad del tráfico, seguridad personal y estético. Para los factores de cada grupo se midieron objetivamente utilizando dos herramientas de audit y GIS o en español SISH, dependiente de la naturaleza de cada factor y ya sea factores relacionados a más macro escala o micro escala y considerando cómo normalmente los estudios anteriores midieron cada factor.
Estos factores se midieron en las zonas con un radio de 400 metros alrededor de hogar en EOD que realizaba los viajes a pie. El tamaño seleccionado de 400 metros es una distancia combinable, generalmente aceptada en la investigación existente y podría capturar atributos de entorno construido efectivamente. Entonces, 400 metros como zonas que pueden ver acá como esquemático en diagrama a la derecha, es una zona que normalmente muchos estudios en mi campo de investigación utilizaron esta zona con radio de 400 metros que utilizamos esto para avanzar en este estudio. Me permite ahora mencionar poco sobre herramientas de audit que como pueden ver a la derecha de esta diapositiva, que es un formulario de audit utilizado para medir de factores de entorno construido. Todos los calles dentro de cada área de evaluación se dividieron en segmentos. Un segmento de calle se definió como una sección de una calle entre las dos intersecciones. Después de comparar y ajustar diferentes herramientas de audit desarrollados en diferentes contextos alrededor del mundo, se encontró que un formulario de audit se llama Pedestrian Environmental Data Scan en inglés. Es una herramienta de audit más apropiada para medir los factores de entorno construido en Temuco. PETS se ha utilizado principalmente en los estudios de diferentes contextos de Estados Unidos, lo que muestra más similitudes a entorno de las aceras de nuestro contexto según nuestra consideración. PETS incluye los siguientes 4 componentes como funcionalidad que refleja las características estructurales de los calles y aceras, seguridad, incluida la seguridad del tráfico y seguridad personal, la estática y los destinos. Además, entendimos que no podemos directamente utilizar este formulario en respecto de algunos componentes que estaban diferentes. Entonces, necesitamos corregir y modificar este formulario y ajustarlo en respecto del contexto de Temuco. Para eso, este formulario se modificó agregando 5 elementos tomados del otro formulario de audit, se llama Systematic Pedestrian and Cycling Environmental Scan, que es el abreviado SPACES, que es un otro formulario que normalmente utilizado en contexto de diferentes ciudades de Australia. Entonces, el instrumento de audit final que utilizamos para esta investigación constaba de 45 ítems y esta medición de audit realizaron durante el día entre 10 de la mañana hasta 6 de la tarde, y la verdad, este parte de investigación necesitaba mucho más tiempo, entonces estábamos aprox 3 meses en esta medición en respecto de audit. Además, los estudios anteriores mostraron que las mediciones relacionadas a microescala de entorno construido con respecto a caminar son más confiables mientras se miden a través de SICH, que en GIS en inglés es SICH en español, en lugar de instrumento de audit. Estas mediciones están relacionadas a principalmente
con la densidad, la accesibilidad en términos de la presencia de destinos, la combinación de usos de suelo y la conectividad en las calles. Por lo tanto, estos factores también se midieron en las zonas seleccionadas a través de SIG. Los bases de datos de SIG fueron tomados del Departamento de Catastro del municipio de Temuco. A este sentido, también nuestro director, señor Javier Arangúa, nos ayudó para tomar esta información de SIG que necesitábamos por esta investigación. La densidad se midió a través de la densidad de población, número de habitantes de cada zona y además la densidad de vivienda, número de unidades de vivienda en cada zona. La índice de entropía, o en inglés entropy index, se utilizó para medir la diversidad del uso del suelo, que incluye 5 tipos principales del uso del suelo, incluyendo residencial, comercial, servicios, centros educativos, centros de salud y hospitales. El acceso al transporte público se calculó mediando la longitud total de la calle con acceso al transporte público por área de cada zona. Finalmente, la conectividad se midió utilizando 3 indicadores, incluyendo primero link node ratio, que son proporciones entre enlace cada calle, y también densidad de intersecciones en cada zona, densidad de intersecciones y densidad de los calles. Como pueden ver en este diagrama, ese es un diagrama final sobre todos factores medido en esta investigación. Que pueden ver eso también. No es algo completo, pero es un componente principal que se medido en esta investigación, como se explicó. Para análisis de estos datos, para predecir de variable dependiente de esta investigación a partir de las variables independientes, se aplicó Hierarchical Multiple Regression Analysis, en inglés, y se ajustó por variables sociodemográficos. En cada paso se eliminaron las variables que presentaban alto multiconialidad, y se retuvieron las que potenciaban el poder explicativo de los modelos hasta llegar a los modelos de mejor ajuste. Esto que la verdad hasta ahora estaba algo información al respecto de metodología. Pero yo creo que un parte más interesante podría ser algunos resultados de esta investigación. Entonces, me permite explicar algunos resultados seleccionados, la verdad, en respecto de esta investigación. Primero, en respecto de factores sociodemográficos, un alto porcentaje de las personas que caminan en Temuco pertenecen a familias de bajos ingresos y también en menor medida a familias de ingresos medios. Esto es en línea con resultados anteriores. Por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, el equipo de Rodrigo Mora también encontraron que caminar es modo de transporte prominente, especialmente para los grupos de bajo ingreso en Chile. Entonces tenemos respaldado de este resultado en respecto de estudios anteriores. Entre los grupos de edad entre 20 años hasta 60 años, las personas que de mayor edad caminan más en Temuco. Este contrasta con los resultados de estudios previos que encontraron que la verdad que la actividad física, así como la tasa de caminata, se reducen con la edad.
Los hombres caminan significativamente más en comparación de las mujeres. Asimismo, los hombres caminan más que las mujeres para llegar a los destinos educativos. La mayoría de las personas que caminan en Temuco no tienen auto privado y carnet de conducir. Por lo tanto, los autos privados generalmente no tienen ningún papel en la vida de las personas que caminan en esta ciudad. En respecto de factores de entornos construidos, que estaba la verdad foco principal de este estudio, en respecto de factores estéticos y destino, las personas en aquellas áreas que presentan el mayor número de parques y plazas caminan significativamente más hacia todo tipo del destino, incluidos los lugares de trabajo. Esta ciudad, la verdad, no cuenta con un alto número de espacios recreativos como parques y plazas en los diferentes sectores, especialmente en áreas periféricas y varios de los espacios recreativos actuales no se encuentran con una buena condición física, según información de actualización Plan de Transporte Temuco 2017. Por tanto, este hallazgo es aplicable a los responsables de las políticas urbanas y de transporte de Temuco, que deben elevar la calidad y cantidad de espacios verdes y recreativos como parques y plazas en diferentes sectores para mejorar el caminar en Temuco. Una tasa de criminalidad más alta es el otro factor del entorno construido que contribuye a una disminución en el total de caminatas, así como en las caminatas de los lugares de trabajo. Estudios previos han demostrado el efecto de la inseguridad percibida en la reducción del nivel de caminata en áreas residenciales de Santiago. Esto es la verdad resultado de mi investigación en mi postdoctorado, que entendimos que inseguridad percibida es un factor que afecta tasa de caminata de las mujeres en varios residenciales de Santiago. Entonces, acá en Temuco también podemos encontrar que tasa de criminalidad real también afecta la tasa de caminata. Entonces, esto es un área que necesita más, más profundidad, conocimiento sobre esto. Entonces, este podría investigarse más por estudios futuros en Temuco. Por ejemplo, en nuestro estudio actual, que estoy diseñando ahora, quiero abordar también este factor y cómo afecta la tasa de caminata en Temuco, que podría ser que esto es la verdad, es mi investigación actual ahora. El uso mixto del suelo, incluido la combinación del uso de suelo residencial y comercial, es el otro factor del entorno construido que contribuye a mejorar el nivel para caminar hacia los lugares de trabajo. Este hallazgo está respaldado por estudios previos que encontraron una correlación positiva entre el uso mixto de la tierra y el comportamiento al caminar. En ese contexto, entendimos que dos usos de suelo mixto, residenciales y comerciales, tienen impacto a mejorar tasa de caminata. Finalmente, se demostró que todos indicadores, esto es interesante en respecto de entorno construido, se demostró que todos los indicadores de conectividad como link node ratio y densidad de intersecciones tenían correlaciones negativas significativas con los diferentes tipos de caminadas, incluida la caminata a destinos educativos y la caminata para ir de compras. Esto muestra que una red de calles mejor conectada contribuye a una disminución de este tipo de caminatas. En otras palabras, la gente camina más
hacia este tipo de destinos cuando hay un patrón de calles más desconectado. Este hallazgo es importante, la verdad, que muestra la implicación de nuestra investigación en lo que respecta a la morfología urbana, especialmente porque este hallazgo contrasta con los resultados de estudios anteriores que encontraron que una red de calle mejor conectada contribuye a mejorar el comportamiento al caminar. Una interpretación con respecto a este hallazgo es que dichos resultados deben considerarse en relación con nivel de delincuencia y la sensación de inseguridad como factor cuya su correlación con caminata también se ha encontrado en este estudio. Entonces, a través de esta relación, creo que podemos explicarlo, que por qué un patrón de la calle es desconectado contribuye a aumentar tasa de caminata, que eso es que, la verdad, en nuestra investigación actual, nuevamente estamos tratando para abordarlo, para mejor entender qué tenemos sobre estas relaciones. Por otra parte, en las últimas décadas se ha incrementado el porcentaje de adultos mayores que no alcanzaban el nivel mínimo de actividad física. El nivel mínimo de actividad física es 150 minutos de semana, que, por ejemplo, tuvimos 9% aumento de estos grupos de adultos mayores entre 2010 y 2017 en Chile, según información del Ministerio de Salud 2018. Entonces, este enfatiza la importancia de mejorar la actividad física y el conducto a caminar de los adultos mayores en Chile. Además, los adultos mayores son más sensibles a la idoneidad de diferentes aspectos del entorno construido para caminar debido a las condiciones de su edad. En este sentido, también organizamos un estudio similar al mismo tiempo con respecto a la conducta de caminar de los adultos mayores. Así que hicimos el mismo proceso que yo expliqué con respecto a la conducta de caminar de los adultos mayores también en Temuco. Entonces, me permite que también decir más rápido algunos resultados seleccionados en respecto de adultos mayores también en Temuco, que primero entre los adultos mayores, disculpe, los hombres caminan más en comparación con las mujeres. Los adultos mayores que tienen acceso a Internet, eso es algo interesante. Los adultos mayores que tienen acceso a Internet en su hogar caminan significativamente más que otras. Una interpretación en este sentido podría ser que las personas con mayor acceso a Internet en su hogar pueden tener más conocimiento sobre los ventajas de la actividad física y la caminata para su salud, que contribuye a mejorar su nivel de caminata. Además, más número de viajes en cada hogar contribuye a disminuir el nivel de caminata de los adultos mayores. En respecto de entorno construido y en relación de caminata de los adultos mayores, que como yo mencioné, que estaba enfoque principal de estudio, desde los aspectos funcionales, una mayor presencia de aceras contribuye a mejorar la conducta de caminar de los adultos mayores. En lo general, los calles locales sin aceras claros se pueden observar en diferentes sectores de Temuco. Estos tipos de calles deben modificarse para tener aceras claras para fin de mejorar el nivel de caminata de los adultos mayores.
Además, más espacios de estacionamiento, más espacios de estacionamiento fuera de las vías contribuye a disminuir la caminata de los adultos mayores y viceversa. En respecto de las características relacionadas con la seguridad, una mayor presencia del límite de velocidad indicado en las calles contribuye a mejorar el comportamiento al caminar de los adultos mayores. Este hallazgo está respaldado por estudios anteriores que encontraron que una mayor presencia de dispositivos de control de tráfico, así como ayudas para cruzar, como semáforos y señales para peatones, contribuye a mejor tasa de caminata de los adultos mayores. En respecto de los factores estética, que esto es algo interesante en respecto de adultos mayores, más alturas de edificios contribuye a mejorar el conducto de caminar de los adultos mayores, que esto creo que esto es algo, un resultado interesante en respecto de tasa de caminata de adultos mayores. Finalmente, una mayor conectividad de red contribuye a que los adultos mayores caminan menos. La verdad, es similar en lo que encontramos en respecto de otros grupos de edad. Apoya los resultados anteriores y muestra que todos los grupos de edad caminan menos en una forma urbana conectada. Como yo expliqué, ahora estamos diseñando un proyecto de investigación y tratamos para abordar abordamos mejor este tema en nuestra investigación actual. Entonces, esto estaba en algunos resultados seleccionados en base de esta investigación, como que mencioné que estaba desde 2020 hasta aproximado 3 meses pasado. Organizamos 3 artículos que 2 ahora están en proceso de revisión y uno que estamos pensando para enviarlo muy pronto. Entonces pudimos organizar 3 artículos y enviarlos en respecto de estas preguntas de investigación. Algunos de los resultados también se utilizaron para organizar nuestro nuevo proyecto de investigación, como lo expliqué. Y también me permite aprovechar esta oportunidad de presentación para mencionar otro tema que mi otro artículo recién publicado en revista Sustainability es sobre cómo aplicaciones móviles de mobile apps contribuyen a mejorar los viajes activos. Aquellos que están interesados en aspectos tecnológicos, les invito para revisar este artículo también. Por ejemplo, ahora yo traté para abordar que cómo aplicaciones móviles en tecnología y aplicaciones móviles pueden contribuir a mejorar tasa de viajes activos, que el resultado de este estudio se ha publicado en esta revista. Ahora, por ejemplo, estamos también pensando cómo nosotros mismos, cómo podemos diseñar aplicaciones móviles para, por ejemplo, introducido en este artículo para que podamos desarrollar y diseñar este tipo de aplicaciones móviles. Tal vez podemos hacer cooperación con el Centro de Transporte del Ministerio de Transporte para hacer esto. Pero la verdad, en la escuela ahora estamos también pensando para diseñar este tipo de aplicaciones móviles para mejorar viajes activos, que podría ser utilizado en diferentes contextos de Chile o en el mundo. Estamos pensando sobre este tema, entonces invito a aquellos que están interesados para
para revisarlo, por favor revisa este artículo. También sobre mi español, también les agradecería para que hablan un poco más despacio para que yo pueda entender bien para poder responder a sus preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Mohammad. Súper interesante los resultados. Abro digamos, la escena para quien quiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Yo me voy a reservar la mía para, para hacerte. ¿Alguna consulta o pregunta? Si quieren puedo comenzar yo. Bueno, tengo dos consultas. Respecto de lo metodológico, mi fuerte es lo cualitativo, así que no me voy a meter en las regresiones. Respecto de los resultados, primero quería saber si han pensado con el grupo que están haciendo esta investigación, cómo esto traducirlo en política pública o trabajar con ministerios, que vos en algún momento lo mencionás, ¿verdad? Pero me gustaría saber si concretamente hay algún un plan respecto de eso. Y lo segundo, te lo puedo igual repetir, tiene que ver con el hallazgo sobre las diferencias de género. Y no me llama la atención que el tema de la percepción de la inseguridad haga que las mujeres caminen menos, digamos, por las calles. Y hace un par de años, con un grupo de alumnos de la Escuela de Negocios, habíamos pensado en trabajar algo que ya existe, que es una aplicación que tiene botón de pánico, pero también otras posibilidades para que las mujeres, si ven alguna situación riesgosa, puedan elegir caminos y la gente pueda colaborar en esa app para saber qué rutas tomar. Nada, quisiera compartirte esa idea que avanzó hasta cierto punto y quedó, pero quizás podamos conversar sobre de qué forma están ustedes pensando esta aplicación y la tecnología para la caminata activa que tú mencionabas. Entonces, eso. Muchas gracias, Mariana. Sobre el aspecto de política pública, es que me permite que preguntarte con más detalles lo que tú necesitas entender mejor sobre esta política pública que me permite decir algo mejor detalles, por favor. Sí, como no, claro, me refiero que esto tiene más que ver con cómo hacemos investigación, que a veces esto puede quedar en un paper académico, pero me pregunto si estos resultados que son tan valiosos y concretos en el caso particular de la zona en Temuco, si tienen pensado volcar, hablar con gente del sector público y efectivamente implementar alguna acción concreta en Temuco para mejorar la caminata activa. Sí, sí, siento muy bien. La verdad, comenzamos esto, Mariana, en cooperación, por ejemplo, del Centro de Transporte del Ministerio de Transporte. Es un centro que necesitamos compartir con ellos más y necesitamos trabajar conjunto. Creo que más comenzamos a esto a través de, por ejemplo, de esa cooperación que, por ejemplo, con ayuda de nuestro director, por ejemplo, señor Javier Arangua, estamos pensando sobre esto, que cómo podemos, este resultado que ahora lo tenemos es algunos factores son importantes y aplicables para personas en centro de transporte de Temuco. Estamos pensando para
para mejorar nuestra colaboración con ellos para que al fin este estudio de la universidad pueden utilizarse por estos administradores y en Temuco. Entonces, eso que yo puedo contestar, pero en respecto de las mujeres, sí, esto es que un hallazgo que lo tenemos, por ejemplo, en mi artículo recién yo traté de entender mejor lo que tenemos en respecto de viajes activos y también, por ejemplo, viajes activos y cómo aplicaciones móviles pueden ayudar a mejorar este tipo de viajes activos como caminata y ciclismo. Hay tres áreas para que yo revise, áreas en respecto de transporte, en respecto de actividad física y también en respecto de planificación urbana. La verdad, yo revise relaciones entre aplicaciones móviles existe y con tasa de caminata y ciclismo en mi artículo, por ejemplo, publicado. Sobre mujeres también es interesante. Primero, la razón de este hallazgo es importante, que por qué lo tenemos esto, que tenemos menor tasa de caminata de las mujeres, que podría ser muy importante. Tenemos desigualdad, qué tipos, qué tenemos, la verdad. Esto es también que desigualdad también es algo, un factor que podría ser importante. Por ejemplo, yo sé que en Latinoamérica es algo que lo tenemos, pero necesitamos enfocarnos para razón de desigualdad. Si tenemos esto, podría ser importante que por qué lo tenemos esto, la tasa de caminata. Pero sobre aplicaciones móviles, como yo expliqué, podemos ver desde el punto de vista de tres áreas, tres disciplinas, como podemos diseñar estos tipos de aplicación móvil en respecto de actividad física, cómo estos tipos de aplicación móviles ayudan para mejorar el transporte diario de las mujeres y también cómo estos tipos de aplicación móvil ayuda a mejorar tipo de planificación urbano en respecto de administradores, que esto es otra área, otra posibilidad para relevar de la aplicación móvil a tasa de caminata o viajes activos de las mujeres. Necesitamos, la verdad, ahora estamos pensando sobre esto que podría ser interesante, que sí podemos mejorar y podemos desarrollar y diseñar este tipo de aplicaciones móviles. Estamos pensando, la verdad, en la escuela ahora, con nuestro director y también la Escuela de Santiago para poder diseñar y contribuir a diseñar este tipo de aplicaciones móviles. Pero primero necesitamos desarrollar el IDEA, qué IDEA queramos desarrollar exactamente, y además respecto de esta aplicación móvil también necesitamos, por ejemplo, necesitamos formar bases de datos de aplicación móvil para bases de datos. Algunas veces no tenemos factores que necesitamos medir, no tenemos en base de datos de aplicación móvil. Entonces necesitamos formar esto para poder desarrollar este tipo de aplicación móviles, que la verdad estamos pensando sobre esto, que cómo podemos desarrollarlo en el futuro cercano.
Y te agrego a eso, Mohamed, creo, por lo que dices, que es claramente un trabajo muy interdisciplinar. Imagino nosotros, digamos, en la facultad, en las carreras de informática, qué es lo que nosotros hicimos en el pasado, trabajar con gente informática. Nosotros veníamos de negocios, pensamos la idea de desarrollar una app, teníamos conocimientos sobre temas de género, pero nos faltaba la parte más técnica, tecnológica. Entonces quizás una opción, digamos que lo podemos conversar después, es de qué manera juntarnos con otras disciplinas dentro de la universidad que pueden obviamente contribuir. Respecto de lo de género en particular, también imagino que el CERNAM, el Servicio Nacional de la Mujer, puede estar muy interesado en tener estos datos y en pensar en conjunto. Yo conozco en Santiago, pero también se puede hablar del CERNAM y otros servicios a nivel local, para pensar esto en conjunto, como te digo, ¿no? Las necesidades y desarrollar una aplicación que tal vez tenga múltiples objetivos o uno, pero pensarlo. Pero sí, digamos, me parece muy relevante lo que están haciendo. Quizás, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, ¿cómo podemos leer tus artículos? Vos mencionaste varios, para los que estén interesados. Los dos artículos recién que menciona ahora en mi presentación son los en dos artículos. Primero un momento, por favor. Publicado 2 meses pasado en International Journal of Environmental Research and Public Health, que es Sin una opción que se me ocurre es que nos pongas en el chat tu correo electrónico. sí, ahora estoy. Eso se llama, primer artículo se llama The Hierarchy of Vaccine Needs and the COVID-19 Pandemic, que por ejemplo, acá pueden en el chat, ¿cómo puedo hacerlo en el Sí, al lado de chat? compartir share screen, compartir pantalla, dice chat. Esto, Ahí por está, ejemplo, y también perfecto. the contribution of mobile apps. Un momento. The contribution of mobile apps to improvement of. Un momento, por favor. Esto es que esto es mi artículo publicado recién, que esto es que en este artículo, la verdad, revise las aplicaciones móviles en respecto de viajes activos. Entonces, Mariana, yo estoy pensando para una posibilidad. Sí, esto es algo, trabajo interdisciplinario. Entonces, sugiero que tal vez podemos desarrollarlo, pensarlo, la verdad, sobre cómo podemos hacerlo entre, por ejemplo, nuestra escuela o también su escuela y otras escuelas que están interesados para contribuir. Entonces, Sí. la verdad, bienvenida para hacer esto, si podemos hacer. Me alegro mucho de que para poder hacer este tipo de colaboraciones, podría ser, por ejemplo, en respecto de viajes activos, que es mi tema de investigación, o podemos pensar sobre otro tipo de posibilidad que podemos desarrollar, por ejemplo, juntos. Por eso podemos, por ejemplo, compartir los ideas en respecto de cada disciplina, que cómo podemos, la verdad,
elegir un IDA que podría ser mejor y perfecto, por ejemplo, para poder continuar. Entonces, yo creo que en ese sentido necesitamos mejor cooperación entre nuestra escuela, su escuela y otras que están interesados por este tema. Mohamed, me olvidé, antes de que cerremos, hay una pregunta en el chat que no te hice. Pregunta Rodio, dice, disculpe, mencionó que la altura de los edificios contribuye a la movilidad del adulto mayor. ¿Esto a qué Sí. se debe? Sí. ¿Qué es pregunta? Sí, vuelvo a hacerte la pregunta. Me preguntan que vos en algún momento de la presentación hablaste de que la altura del edificio contribuye a la movilidad del adulto Eso mayor. entiendo. Eso sí, ahora entendí. Eso podría ser interesante porque lo que tenemos ahora en Temuco es una ciudad con menos tipo de high-rise building, de edificios más altura. Pero ahora entendimos que adultos mayores están más interesados para caminar en los áreas con este tipo de edificio más altura. Entonces, podría ser, explicamos como esto, que Compactity o ciudad compacto, que es un enfoque que, por ejemplo, tenemos en Temuco, por ejemplo, en dos decanas. Por ejemplo, ahora tenemos 20 años de este enfoque, lo que tenemos en planificación urbana, podría ser útil en respecto de aumentar de la tasa de caminata de adultos mayores. En este respecto, esto es interesante, pero la verdad necesitamos también para aclararlo mejor con más detalles qué aspectos de esto y también en qué área específicamente esta altura de los edificios afectan la tasa de caminata de adultos mayores. Eso que la verdad estamos pensando para aclararlo con más detalles también en nuestra investigación actual ahora. Mohamed, Rodio levantó la mano y quiere, supongo, expandir esa pregunta, la persona que la hizo. Por favor. Sí, te doy la palabra. Por favor. Hola, buenas tardes. Buenas En tardes. realidad es otra pregunta que me surgió. Por lo que entendí, ustedes están realizando una aplicación que entrega información. Mi pregunta es, dentro de esta aplicación se ha evaluado la inclusión de información respecto a las vías de transporte o de conexión para las personas con discapacidad y movilidad reducida dentro de la ciudad, ya que si bien son una minoría, es un factor importante en el tema de conectividad urbana. Esa sería mi pregunta. Gracias, Rodio. Gracias. En respecto que para base de datos de esta aplicación móvil que necesitamos, esto es muy importante. Por ejemplo, primero es importante que, por ejemplo, en esta investigación entendimos que algunos componentes de entorno construido es más relevante a tasa de caminata de la gente y además de adultos mayores. En respecto de estos componentes, que es resultado de una investigación ahora, eso que necesitamos actualizar, necesitamos formar base de datos de esta aplicación, por ejemplo, en base de estos resultados.
lo que tenemos en situación actual. Por ejemplo, algunos componentes son relacionados a aspectos físicos, pero otros componentes que son relacionados de aspectos sociales, esto es más difícil para actualizarlo. Entonces necesitamos este tipo de información en situación actual para poder utilizar en estos, por ejemplo, aplicación móvil. Eso es un problema que lo tenemos para construir una aplicación móvil que especialmente en respecto de componentes sociales, que por ejemplo, estos factores varían mucho en diferentes tiempos, pero lo que necesitamos es componentes en tiempo real, en tiempo actual, para poder formar base de datos de este tipo de aplicación móvil. Además, necesitamos pensar sobre IDA, que por eso yo sugerí a Mariana para poder pensar para colaborar sobre desarrollar esta idea que que necesitamos desarrollarlo primero, qué idea, con qué detalles necesitamos para avanzar y para utilizar en respecto de aplicación móvil. Y también en el aspecto de tu segunda pregunta de personas con discapacidades, sí, es importante, sí, con la conectividad urbana podría ser muy importante para ellos. Ahora lo que encontramos en nuestro estudio estaba algo interesante, que en este contexto, en una forma urbana desconectado, es más influye tasa de caminata. Significa que la gente prefieren caminar en algo tipo de morfología urbana desconectada. Desconectada significa que menos conexión entre los vías y de los calles, eso que podemos decir de desconectada. Eso es interesante y también yo estoy de acuerdo que también es importante para personas con discapacidades, pero creo que estudios futuros necesitan evaluarlo con más detalles, que cómo este tipo de morfología urbana contribuye a movimiento de estas personas con discapacidad. Podría ser muy interesante, pero es lo que necesitan abordar de los estudios futuros, creo que. Mohamed, muchísimas gracias. Estamos en tiempo y obviamente esto siempre es una conversación abierta, así que tenemos tus datos, esto va a estar grabado, podemos contactarnos y quienes quieran contactarte luego por la exposición. Muy interesante el trabajo y bueno, gracias a los asistentes por haber venido. Y por estar aquí y por tener preguntas y curiosidades. Muchas Así que, gracias, Mariana. La no, verdad, esto es que yo creo que eso es algo muy necesario para todos los investigadores y investigadoras de la UNI. Es muy importante para tener este tipo de interacciones y la verdad te agradezco y para organizar este reunión. Muchas gracias a ti. bueno, gracias, gracias, y gracias a todos y a todas. Nos vemos el viernes que viene, entonces, que tengan un buen fin de semana. Igualmente para ti. Muchas gracias a todos.